Bien, se venía la final de titulares entonces, como pueden apreciar en cámara, caían algunas gotitas para lo que iba a ser la final. Les comento las pruebas de clasificación. El mejor tiempo fue para Emilio Rechuto con 1.32.744. Segundo clasificaba Hernán Gelmetti, 1.35.031, un poco más de 2 segundos de diferencia. Ya, si se quiere, estaba con otra humedad, si se quiere, el trazado. Tercero clasificaba Ignacio Scarpellino, después Ricardo Scarpellino, Hugo Corbalán, Sergio Gelmetti, Jacobo Sarabia, Leandro Echenique, Jorge Iriarte y Juan de la Cruz Guzmán. Primeros metros de competencia, buena largada ahí de Juan de la Cruz Guzmán, que terminaba logrando algunos sobrepasos. Adelante no había mayores cambios, si se quiere, entre los tres primeros, tal cual como habían largado. Emilio Rechuto, Hernán Gelmetti, primero y segundo, una diferencia ahí sobre Ignacio Scarpellino. Hugo Corbalán se acomodaba ahí, también venía Ricardo Scarpellino, Sergio Gelmetti, y ya se hacía bastante complicado. Empezaba a caer mucha más agua dentro del predio, algunos que se pasaban en esa zona del candado, que es la más complicada de todas, me parece. Se pasaba Hernán Gelmetti, Ignacio Scarpellino, lo veíamos a Hugo Corbalán también. Ahí la verdad que se hacía bastante complicado, se cruzaba el auto de Sergio Gelmetti también. La verdad que había que manejar con muchísimo cuidado. En algunos casos la verdad que se hacía bastante difícil poder llevar los autos. Ya era importante la cantidad de agua que caía en el autódromo Víctor Hugo Briz. Si no estoy mal, creo que se terminaron dando 2 vueltas dentro de lo normal, si se quiere, de lo que era la competencia. Después se terminó mostrando bandera roja y, si se quiere, dando por nula la final, porque prácticamente no se llegó ni siquiera al 50% de la competencia para convalidarla justamente a la final de la categoría. Vemos algunas imágenes todavía. Como decíamos, se hacía complicado el andar en el autódromo. Había llegado una buena cantidad de público. Acá vemos la recta principal, prácticamente es todo por adentro, y la verdad que ninguno bajaba la velocidad, y la recta era lo más complicado, sobre todo cuando se llegaba al final. Vean ustedes, Emilio Rechuto se termina cruzando, prácticamente Hernán Gelmetti trata de dominarlo al auto como puede, trata de salir de esa zona. Emilio Rechuto se le termina cruzando también el auto a Ignacio Scarpellino y trata de evitar obviamente el golpe con Emilio Rechuto. Venía Ricardo Scarpellino también, ahí venía Sergio Gelmetti, Hugo Corbalán y el resto del parque. Vean ustedes lo que iba a pasar al final prácticamente de la recta, donde prácticamente poco se podía hacer, prácticamente no se podía frenar, o cuando uno quería doblar se hacía bastante difícil hacerlo. Ahí se terminó acomodando Ricardo Scarpellino, Hugo Corbalán, quedaba complicado ahí Sergio Gelmetti al final de la recta principal, y la verdad que ya era mucha el agua que caía, ya era más que difícil poder llevarlo al auto. Inconvenientes acá para Juan de la Cruz Guzmán. Vean ustedes cómo estaba el circuito, mucha agua, muy difícil de manejar. Por más experiencia que pueda llegar a tener uno arriba de un auto, la verdad que a veces en este estado del circuito se hacía prácticamente imposible. Ahí lo teníamos a Hernán Gelmetti, que lo llevaba prácticamente con la punta de los dedos. Acá lo vemos a Ignacio Scarpellino tratando de llevarlo lo mejor posible, y la verdad que se hacía bastante complicado, algunos circulando muy despacio justamente para evitar que tengan algún inconveniente. Ahí lo veíamos también a Emilio Rechuto, nuevamente con Hernán Gelmetti. Estos 3 primeros que venían en el circuito y tal cual como habían clasificado son los pilotos que están peleando el campeonato. Estamos hablando de Hernán Gelmetti, Emilio Rechuto e Ignacio Scarpellino, ¿sí? Son los 3 pilotos que da la impresión que son los que van a terminar viendo quién se queda con cada uno de los puestos justamente del podio de la temporada. Ahí entraba pasado Ignacio Scarpellino, aquí venía Hernán Gelmetti sobre la recta principal, tratando de llevarlo como podía, decíamos, hasta que se iba a terminar mostrando bandera roja. Aquí pasaba Emilio Rechuto. Lo que sí me llamó la atención y mucho, que cuando se mostró bandera roja, muchos de los autos siguieron girando. Hasta donde uno conoce,
cuando se muestra bandera roja, hay que parar sobre la recta principal. Así que no sé cómo habrá quedado esa cuestión. Acá lo vemos a Leandro Echenique, piloto de Monterrico, también girando en esta final. Jorge Iriarte, también está acá Juan de la Cruz Guzmán, Jacobo Sarabia, Sergio Gelmetti. La verdad que se hacía complicado también con las cámaras y la lluvia que caía justamente en el autódromo Víctor Hugo Brils. Se hacía difícil. Acá pasaba, decíamos, Jacobo Sarabia, Jorge Iriarte, ya había quedado ahí al costado Ignacio Escarpelino, pasaba Juan de la Cruz Guzmán, pasaba también Sergio Gelmetti, muy despacio todos, tratando de girar y esperando a ver qué se resolvía, porque por ahí se seguía girando y no había una resolución final para ver qué iba a pasar con esta final de titulares para el Gran Turismo estándar. Y como decíamos, finalmente se iba a terminar mostrando la bandera roja, pero ninguno paró sobre la recta principal. Todos siguieron girando y la lluvia cada vez era más copiosa. Ahí lo vemos a Jorge Iriarte prácticamente también pasando por el agua que había al costado, que ya había quedado del inconveniente que había tenido el camión regador. Pasaba Jacobo Sarabia. Y bueno, y así finalmente, lamentablemente, quedaba pasada por agua lo que era el Gran Premio Aniversario.